Amados hermanos, ya tenemos ahí la palabra de Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia: en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Les invito a que todos lo repitamos, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pueden tomar sus asientos si son tan amables en esta hora. Gloria a Dios. 1944 nació el que han considerado muchos el alpinista más grande de todos los tiempos. Su nombre, Reinhold Messner, un italiano. Se dice que es un escalador que se convirtió en la primera persona a nivel mundial en escalar las 14 cumbres más grandes del mundo, que miden más de 8,000 metros de altura. No solamente fue el primero, que ya de por sí es una proeza, fue el primero que lo hizo sin tanque de oxígeno, solamente con el oxígeno y sus pulmones, que por supuesto nuestro Padre Celestial nos ha regalado. En el 1938, Messner, junto con un austriaco llamado Peter Habeler, fueron los primeros en conquistar la famosa montaña Everest, el monte más grande del mundo, y lo conquistaron sin botellas de oxígeno. Sobresaliente, impresionante. Vivían para las montañas y ellos siempre pensaron que las montañas eran para ellos. En 1980, 2 años después, Reinhold Messner volvió a escalar el monte Everest, ahora él solo, convirtiéndose en el primer hombre en escalar el monte Everest sin una botella de oxígeno. La conquista, por ejemplo, del Nanga Parbat en Pakistán fue un ícono en el mundo de la montaña, y en su carrera se hizo famosísimo, respetado por muchos. Al momento él empezó a batir récords, inclusive también cruzó la Antártida sin ayudas externas. Destaca también, sin embargo, en Reinhold Messner su faceta como escritor, como conferenciante, inclusive estuvo en algo de la política también. Es considerado por muchos el más grande escalador de todos los tiempos. 2010 recibió un premio por su trayectoria. En el norte de Italia, por cierto, fundó un conjunto de 6 museos acerca del alpinismo, The Messner Mountain Museum, y en el 2018 fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de los deportes, junto con otro alpinista famoso también. Si le preguntaran, de hecho le preguntaron a Reinhold Messner, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lograste tantas hazañas? ¿Cómo lograste ser el primer mortal que conquistó el monte Everest, el monte más grande del mundo? Defínemelo en una palabra. Pensativo, Reinhold Messner, él diría: esfuerzo. Se necesita esfuerzo. Se necesita esfuerzo en todas las áreas. Cuidar tu alimentación, cuidar tu ejercicio físico, persistencia cuando estás subiendo la montaña. Y cuando piensas que ya no vas a poder más, que necesitas volver para atrás, volver a esforzarte mentalmente y físicamente. Sí, señores, bien diría Reinhold Messner, lo que me ha ayudado a ser el alpinista más famoso del mundo ha sido el esfuerzo. Y en esta escritura que acabamos de leer, el apóstol Pablo habla a su hijo en la fe, Timoteo, y le habla de la misma palabra, precisamente, la palabra esfuerzo. La última epístola que escribió el apóstol Pablo, la escribió en el 66, 67 después de Cristo. Y él mismo testifica en la epístola que estaba a punto de ser sacrificado, de ser martirizado. En aquel entonces estaba el emperador romano llamado Nerón, que fue emperador del 94 al 68 después de Cristo. Y el apóstol Pablo escribió su última epístola a su hijo Timoteo. Y le dice: tú pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa gracia? ¿Qué es esa gracia que debemos de esforzarnos los hijos de Dios? No solamente Timoteo, por supuesto. ¿Qué significa esa gracia? La gracia es el favor gratuito y merecido de Dios, dado a los pecadores que merecemos juicio. La gracia es el amor de Dios mostrado a los que somos indignos de ser amados. La gracia es el Dios compasivo extendiendo su mano para ayudar a aquellos que están en rebelión contra Él. Gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos, la salvación de nuestras almas. La gracia brota del corazón de Dios. Jesucristo es el canal en el cual fluye esa gracia del Señor. Estamos aquí por la gracia del Señor. Hemos sido salvos por la sola gracia de nuestro Dios. No ha sido nuestro dinero, no ha sido nuestro intelecto, no ha sido nuestras capacidades, ha sido la gracia de Dios que nos ha salvado. Gloria a su nombre para siempre. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Las obras no te pueden salvar. No importa cuántas mandas pagues, no importa cuánto dinero pongas en el ofrendero, el dinero no te puede salvar. La única persona que nos puede salvar se llama Jesucristo, nuestro Señor, el alfa, el omega, el primero y el último. Él está aquí con nosotros, bendito sea su nombre para siempre. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él nos ha salvado. Ha sido solo su gracia. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Hoy hablaremos brevemente acerca del precio de la gracia, cómo esta gracia se ha malinterpretado a través de la historia de la iglesia, dejando de vivir algunos una vida santa y cubriéndose con la cobija de una gracia malbaratada. Y en primer lugar, ¿qué significa la gracia barata? La gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia, porque hay gracia barata y hay gracia cara. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. La gracia barata es el perdón malbaratado, es el consuelo malbaratado. Es la gracia sin precio que no cuesta nada. Es la vida cristiana barata, sin esfuerzo, sin cruz. Jesús nos habló de un alto costo por seguirle, y le dijo a sus discípulos en Lucas 14:33: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mis discípulos. Aleluya. Seguir a Cristo nos costará todo. Seguir a Cristo nos costará morir para el pecado, pero tenemos vida en abundancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La religión la tiene mucha gente, pero la salvación la tiene solamente los que nos hemos rendido a Jesucristo y hemos tomado esa gracia de Dios para salvación. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Pero hay otra gracia, una gracia malbaratada, una gracia que es como un sistema. La gracia barata es el amor de Dios interpretado a la comodidad de aquel que quiere vivir en desobediencia. La gracia barata dice: sigue en tus pecados, al cabo ya eres salvo, al cabo ya eres perdonado. La persona que simpatiza con la gracia barata encuentra velo barato para cubrir sus pecados, de aquellos pecados de quien su interior no desea ser libre. La gracia barata es la justificación del pecado, pero no del pecador. La gracia barata afirma que al recibir a Cristo debes seguir y puedes seguir viviendo como antes, sin cambios en tu vida, sin cambios en la persona. Al cabo ellos dicen: no por obras, dice la palabra. Están malinterpretando, por supuesto, la Escritura. Aleluya. Dicen que para no caer en fanatismo, el cristiano debe vivir como el mundo. Después de todo, dicen: no estamos en este mundo, pero Jesús dijo que su iglesia estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros, hermanos. Estamos de paso. Este no es nuestro hogar, esta no es la patria que nuestro Dios nos prometió. Este no es nuestro destino final. Dice la palabra del Señor: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En la casa de mi muchas moradas hay, y yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también podáis estar. Aleluya. Este no es nuestro hogar. La iglesia no pertenecemos a este mundo. Aleluya. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4: gloria a Dios, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. La iglesia que ha creído en la gracia cara, amados hermanos, es una iglesia
iglesia victoriosa, una iglesia centrada en Cristo y centrada en su gloriosa palabra, aleluya. Sin embargo, hay una gracia malbaratada. La gracia barata le dice a las personas que son libres y que no necesitan vivir en obediencia a la palabra del Señor, cuando en realidad la obediencia a Dios es lo que nos hace libres, aleluya. La gracia barata es practicada por personas que viven un cristianismo sin renunciar a lo que el mundo ofrece. Su estilo de vida no se diferencia con el mundo. Se llaman cristianos, se visten como cristianos, se ven como cristianos, cantan los cánticos cristianos, van a la iglesia, toman la Biblia, leen la Biblia, parecen cristianos, pero la gracia que ellos viven es una gracia malbaratada, una gracia sin fruto. No se ve el cristianismo y la presencia de Cristo a través de ellos. Quieren ser cristianos al precio más barato posible, aleluya. La gracia barata es practicada entonces por personas que viven un cristianismo sin renunciar a lo que el mundo ofrece. Su estilo de vida es igual como en el mundo. Los que practican la gracia barata dicen que el cristianismo no debe imitar a Cristo y que basta con consolarse con esa gracia barata. No buscan consagrarse, no lo consideran necesario. Hablan de una libertad que perdieron y que realmente ya no tienen. No son libres. Dicen que lo que cuenta es la intención y no lo que se hace. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Es el bautismo de agua sin verdadero arrepentimiento. Seguir una religión pero sin seguir a Cristo, pretender ser cristiano pero sin tomar la cruz de Jesús cada día. Mateo 16:24, Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros en esta hora: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, aleluya. Pero la gracia barata no le pide a las personas que vivan diferente al mundo. Después de todo, estamos en el mundo, dicen ellos. La gracia barata no le exige que sigas a Cristo. Sin embargo, la gracia cara tiene como requisito seguir a Cristo, dejándole todo, seguir a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Permitió que la iglesia dejara de ser perseguida, al menos con un respiro. 2 años después llegó otro emperador llamado Constantino. Dice la historia que Constantino estaba peleando contra otro emperador, el emperador que era de la parte de Occidente, y dice que él tuvo una visión, y en la visión vio una cruz y vio un símbolo, y dijo que escuchó una voz que le dijo: por este símbolo y por esta cruz vencerás. Y efectivamente él mandó poner en todos sus estandartes ese símbolo que él había visto en la visión, y en efecto tuvo la victoria contra su enemigo. Entonces en ese momento Constantino emitió en el 313 después de Cristo un edicto llamado el Edicto de Milán, donde formalmente en todo el Imperio Romano todo el mundo era cristiano. Ya no más porque formaban parte del Imperio Romano eran cristianos. El único requisito que se les pedía era bautizarse en agua y ya todo el mundo era cristiano. Cuando dice la Escritura que el requisito para ser cristianos es seguir a Cristo, es arrepentirse de todos tus pecados, aleluya. El agua no puede borrar los pecados, no importa que esté tibia, no importa cuán limpia esté, no importa que esté en el río o que esté en el mar o que esté en la playa o que esté en una tina, no importa. El agua no puede limpiar los pecados. El único que limpia los pecados es la preciosa y poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpia nuestros pecados. Alabado sea Dios para siempre. Jesucristo venció en la cruz del Calvario, aleluya. ¿Y qué pasó? Siglo IV de nuestra era, cuando la iglesia, mi hermano, entonces aplaudieron que se terminó la persecución en el Imperio Romano. Y algunos respiraron, dijo: qué bueno que se terminó la persecución. Pero lo que pasó, como todo el mundo era ya cristiano solamente porque se bautizaban en agua, ¿qué pasó? Se mezcló el paganismo con el verdadero cristianismo, y se mezcló la idolatría a los dioses paganos con el verdadero cristianismo. Se empezó a jerarquizar la iglesia, se empezó a estructurar, se empezó, mi hermano, con un gobierno diferente donde el Estado estaba por encima de la iglesia. Inclusive Constantino se dice que fue bautizado en agua y que él tomó injerencia
preferencia o tomó opiniones, inclusive en la doctrina de la iglesia. Al principio la iglesia sabía que era por cuestión de ser cristiano y de conocer a Cristo por el cual tú ejercías el ministerio. Ahora no, mis hermanos, todo el mundo era cristiano. ¿Y qué pasó? Que la gracia cara, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se empezó a malbaratar. Ya no importaba la santidad, ya no importaba el sacrificio. Se terminó la persecución y la gente dijo: qué bueno, ya no queremos sufrimiento, no queremos un cristianismo con sufrimiento. Y la gente decía: ya no quiero sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? El enemigo de estas almas, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como dice la escritura, él se introdujo en la iglesia, no pudo desde afuera. Los emperadores no pueden destruir a la iglesia. El sistema religioso de aquella época no pudo destruir a la iglesia. Los ebionitas, los judaizantes y otras falsas doctrinas no pudieron destruir a la iglesia. El marcionismo no pudo destruir a la iglesia. La filosofía no pudo destruir a la iglesia, porque la iglesia, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 versículo 18: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia no es indestructible. La iglesia, tenemos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Intentaron destruirla, como han intentado destruir nuestras vidas, pero no, jamás pudieron, porque nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está sustentada en Cristo. Pero ¿qué pasó? Se terminó el sufrimiento. La iglesia empezó a descansar, por así decirlo, en lo espiritual. Dejó de buscar a Dios, dejó de consagrarse a Dios, porque eran parte de un sistema religioso, una organización impuesta por el Estado, una organización que les daba cierto prestigio espiritual y social también. Cualquiera quisiera codearse con los obispos, con los arzobispos y hasta con el papado de aquella época. Y pasó entonces que surgió el sacerdocio. Cuando el sacerdocio, dijo Jesús, era el sacerdocio para todos los creyentes, el sacerdocio para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia, sin embargo, volvió a lo antiguo, quiso volver al Antiguo Testamento, y entonces llamó sacerdotes y llamó obispos y arzobispos y cardenales y el Papa, y empezaron a tener cargos políticos en aquella época. ¿Qué pasó como consecuencia? Que la iglesia dejó de santificarse. Ya no era la amada de Cristo, ya no era esa columna y baluarte de la verdad, ya no era la iglesia que sus vestiduras estaban blancas y resplandecientes, ya no era la iglesia que estaba dispuesta a vivir por Cristo y a morir si fuera necesario. Los leones devoraron muchos cristianos fueron incendidos como hogueras vivientes por causa de su fe. Los anfiteatros, los coliseos, mi hermano, y los circos fueron testigos de cómo muchos cristianos en los primeros 3 siglos murieron por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia se levantó entonces y dejó en la gracia cara y empezó a malbaratar la gracia. Ya no era importante seguir a Cristo, no importa, no necesitas convertirte, no necesitas llorar tanto, no necesitas consagrarte, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas a nadie, tú solito puedes el cristianismo. No, mi hermano, la iglesia necesitamos a Cristo, necesitamos rozarnos con las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos hermanos y hermanas, no estamos solos, no pelees solo tu batalla, porque estamos en victoria y la iglesia es indestructible y la iglesia, Cristo está con nosotros, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. A partir del siglo IV, nominalmente todos eran cristianos, pero no eran seguidores de Jesucristo. Y no por lo que el Señor viene, no es por cristianos nominales, no es para presumir que estamos en alguna membresía de alguna iglesia, no es para tener cierta reputación. Mire, mi pastor es esta persona, estoy en esta iglesia. No, mi hermano, al Señor no le interesa eso. Lo que el Señor busca es un corazón que se humille, es un corazón humilde, es lo que el Señor busca. Y el Señor nos pone como ejemplo, amados hermanos, y el Señor dice: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿De qué estaban cargados? Estaban cargados de un sistema religioso, un sistema que era demasiado complicado para ellos, porque a la ley santa de nuestro Dios y a los profetas del Señor en el Antiguo Testamento, los religiosos de aquella
aquella época las diversas sectas judías le añadieron entonces tradiciones de aquella época. Aquel libro le llamaron el Talmud, amados hermanos. Eran las tradiciones de los judíos de aquella época, tradiciones ceremoniales. Era muy complicado tener un sistema religioso que era imposible llevarlo, y también ellos estaban cargados en la política, estaban subyugados bajo el imperio romano, el imperio de los Césares. Le debían impuestos al César. Algunos se endeudaban con el propósito de pagar los impuestos al César. Algunos inclusive trabajaban prácticamente solo para pagar los impuestos. Todavía existía la esclavitud en aquella época. Los judíos eran tenidos en poco por muchos pueblos, inclusive eran tolerados por el imperio romano, pero en general eran tenidos en poco. Y el Señor se presenta, un carpintero, no se presentó con opulencia. Sus trajes no eran los opulentes hechos de las mejores telas de aquella época. Era el hijo del carpintero, su oficio carpintero, y se presenta por aquella calle. La gente lo estaba escuchando. Había personas que ya no hallaban la puerta, había personas que no tenían trabajo, había personas que tenían familiares enfermos, había personas que ya no aguantaban las cargas de la vida, y de pronto se presenta Cristo, que era un economista, amado hermano, era un hombre del vulgo, como algunos le llamaban, amados hermanos, pero Jesucristo les dio la medicina, porque Él les trajo el mensaje, y Él mismo es el mensaje, y les dijo: vengan a mí. No les dijo: vengan al César, no les dijo: vengan a un sistema religioso. El Señor les invitó a Él: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. A través de la historia de la iglesia, esta gracia ha sido malbaratada. Siglo XVI, imagínense, siglo IV hasta el siglo XV, ya han aparecido cosas horrendas. Se volvió burocrático el servir a Dios. Ya no cualquiera podía leer la Biblia. Las versiones de la Biblia no estaban al alcance del pueblo. Se decía, una de las versiones más populares fue la Vulgata Latina, traducida por Jerónimo año 320 después de Cristo. Aproximadamente se dice que se llevó como 20 años en la traducción de la Vulgata Latina del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento al latín. Sin embargo, muchas personas no tenían alcance para leer la Biblia en su propio idioma. Siglo XVI, el Espíritu Santo ya estaba tratando con ciertos hombres y mujeres que estaban despreciando ya esa gracia malbaratada, esa gracia que no salvaba a nadie. Hombres que se pusieron a investigar la escritura, y algunos de ellos empezaron a traducirla. Por ejemplo, William Tyndale, uno de los primeros hombres, quizás el primero, que tradujo la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, al inglés, al idioma del pueblo. Se dice que William Tyndale, él decía: quiero traducir a esto al idioma de los campesinos, al idioma de la gente, porque la gente tiene el derecho de escuchar este glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia había encerrado el mensaje en 4 paredes. La iglesia había encerrado el mensaje maravilloso de Cristo en un sistema religioso, un sistema que era imposible llegar a Cristo. Había mucha burocracia para ser salvo, había mucha burocracia, había un sistema. De hecho, la iglesia, con el propósito de tener dinero y dividendos, se dice, para construir la basílica de San Pedro en Roma, a uno de los papas se le ocurrió contratar una persona para que él reuniera el dinero de la gente. Se inventaron varias cosas, entre ellos la venta de indulgencias. Y la venta de indulgencias en el siglo XVI, a principios, le decía a la gente: traiga su moneda, traiga su dinero, y le vamos a dar un certificado de perdón de pecados. Y la gente preguntaba: ¿y qué pasará con mis familiares que han muerto? Usted no se preocupe, ellos están en el purgatorio, pero compre por ellos este certificado. Y en el momento decían que la moneda caiga en el alfolí, en ese momento sus familiares saldrán del purgatorio. ¡Qué mentiras estaban predicando! Y en el siglo XVI, ante una gracia malbaratada, el Señor, el Espíritu Santo, porque es el que lo hace para la gloria de su santo nombre, empezó a despertar a muchos hombres y mujeres de Dios en una época donde había el papado, en una época donde estaba jerarquizado el servir a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor levantó
a Martín Lutero, y precisamente el 31 de octubre de 1517 se dice que Martín Lutero, un alemán, un experto en los idiomas bíblicos, allí en la catedral de Wittenberg en Alemania, desplegó 95 tesis, 95 argumentos en contra de lo malo que se estaba enseñando en aquella época por parte de la Iglesia Católica Universal de aquella época. Se dice que Martín Lutero nunca su objetivo fue salirse de la Iglesia Católica Universal. Él con sinceridad quería que los que estaban arriba de él en la jerarquía, ellos se volvieran a Dios y vieran lo que dice la palabra del Señor. Pero como una consecuencia no aplaudieron eso que hizo Martín Lutero. Como una consecuencia se dice que los comulgaron, los sacaron de la organización. Pero eso no le importó a Martín Lutero, porque cuando tú sigues a Cristo no estás siguiendo a una organización, no estás siguiendo a un sistema religioso, estamos siguiendo a Cristo, el autor y consumador de la fe. Sigamos a Cristo, no sigamos al hombre, no sigamos a un sistema, sigamos al autor de la vida, al Salvador del mundo, al buen pastor, al que es la puerta. Alabado su nombre para siempre. Aleluya. Y Martín Lutero, el instrumento de Dios para predicar una vez esa gracia cara, esa gracia que se había malbaratado, esa gracia que estaba al buen postor, o al que tenía más dinero, o los pobres batallando, sacando sus moneditas con el propósito de ser salvos, de sacar a sus familiares del purgatorio. Pero la iglesia empezó a malbaratar otra vez la gracia. Y amados hermanos, hasta el siglo XVIII el Señor levantó otro hombre llamado Juan Wesley. Ya les he hablado de él en alguna oportunidad, amados hermanos. Juan Wesley, 1703 nació Juan Wesley en una familia cristiana de la iglesia anglicana en Inglaterra. Amados hermanos, Juan Wesley estudió en una de las universidades más prominentes de aquella época, en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Juan Wesley empezó a darse cuenta por la palabra del Señor, mis amados hermanos, de que el evangelio tenía poder para transformar las vidas. Al principio él mismo no era convertido, según dice su testimonio y su biografía, pero ya después él fue convertido y recibió a Cristo. Se convirtió en una hoguera viviente y en un sistema, en medio de un sistema religioso donde no se podía llevar la palabra de Dios fuera de las cuatro paredes de la iglesia anglicana. Ya no estamos hablando de la iglesia católica, que existía todavía y existe en la actualidad, lo digo sinceramente, pero sin embargo estamos hablando ahora de la iglesia cristiana, de la iglesia anglicana. Ellos decían: no se debe predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes del santuario o de las parroquias, como le llamábamos. Entonces Juan Wesley tuvo la idea que surgió de hecho de Jorge Whitefield, de predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes. La gracia ya se había malbaratado demasiado. Era un sistema religioso, un sistema frío, un sistema donde la gente ya no alababa a Dios en espíritu y en verdad. Era pura burocracia espiritual, era puro legalismo espiritual, era pura frialdad espiritual, había pura tibieza espiritual en la iglesia. Y ellos, por atreverse, entre comillas, a predicar el evangelio fuera de las cuatro paredes de la iglesia anglicana, de la parroquia donde él estaba ministrando, dice la biografía de Juan Wesley que fue expulsado de la iglesia anglicana. Lo sacaron de la organización de la iglesia anglicana. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado para ellos fue que predicara fuera de la iglesia anglicana. Esa gracia de Cristo, la gracia que es para todas las personas, porque ellos no querían que salieran a predicarle a los obreros, a los campesinos, a los mineros, a la gente del pueblo. Y cuando se les predicó allí en el monte, allí en las calles, la gente se dice que se regocijaba en escuchar acerca de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pero fue expulsado de la iglesia anglicana, y dice la historia que él dijo: ustedes me están expulsando para que yo no predique en la iglesia anglicana. Eso originaría que yo desobedezca a mi Cristo en predicar y en su llamado, que Él me ha llamado a predicar su evangelio. Como no tengo parroquia y quizás nunca tenga una parroquia, hago la siguiente declaración: el mundo es mi parroquia, aleluya. Expulsaron a Juan Wesley, pero a él no le preocupó, porque estaba poniendo su mirada en Jesucristo. Como dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La gracia ya se había malbaratado, pero cuando entonces surgen esas situaciones, Dios levanta con poder
a su iglesia una vez más. Y estos hombres empezaron a predicar la gracia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, la gente empezó a convertirse, mujeres devotas, mujeres piadosas, porque siempre ha habido, hablando de las mujeres piadosas a través de los siglos, que a veces son las primeras que se convierten a nuestro Señor Jesucristo, que llevan ellas mismas primero, mi hermano, esa oración por su familia y en el hogar. El Señor salvó mujeres, el Señor salvó hombres, el Señor hizo un avivamiento en Inglaterra en el siglo XVIII. Ese avivamiento se corrió a otras naciones de Europa y también de eso se corrió al continente americano, especialmente la Nueva Inglaterra, que anteriormente se llamaba así a los Estados Unidos de América. Fue expulsado de la religión de aquella época, pero eso no le importó, porque nadie puede impedir que tú prediques a Jesucristo. Nadie te puede quitar ese derecho. Nadie puede impedir que tú y yo adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Las paredes no son importantes, las sillas no son importantes. El que es importante es Jesús de Nazaret. El que es importante, Él es el pan de vida, Él es el buen pastor, Él es el alfa y el omega, Él es el primero y el último. A Él adoramos, a Él glorificamos, a Él servimos y a Él predicamos. Aleluya. No tenemos el tiempo, el espacio, pero amados hermanos, una y otra vez la iglesia dejó la gracia de Cristo para malbaratar la gracia. Necesitamos entonces, por eso el apóstol Pablo escribió a Timoteo: esfuérzate en la gracia. O sea que hay que esforzarse en el camino de fe. O sea que esto no es para cobardes. O sea que no es la primera de cambio y nos alejamos de Cristo. ¿Cómo va a ser esto, mi hermano? Si Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Sin embargo, multitud de personas se han reunido en esta época y en otras como cuervos alrededor del cadáver de la gracia barata. Han chupado del veneno que ha hecho morir en la sociedad el amor sincero por nuestro Señor Jesucristo. Cristianos que emiten su voto a favor de candidatos que están a favor del aborto. Cristianos que emiten su voto a favor de candidatos que están a favor de una familia y un matrimonio distorsionado. Nos han querido doctrinar a la sociedad de esta época de que no es importante la familia, como Dios dice en su gloriosa palabra. Nos han inventado otra definición de la familia, otra definición de las personas, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aleluya. Denominaciones que se llaman cristianas, pero realmente no son cristianas porque no siguen a Cristo. Han ordenado a ministros homosexuales, a ministros que no comulgan con las ideas de la gloriosa palabra del Dios eterno. Estamos siendo testigos en esta época como la sociedad quiere obtener la gracia de Dios al precio más barato posible. Es decir, la gracia de Dios para salvación es gratuita. No me malinterprete, pero muchos se convierten a Cristo, pero no desean seguirlo. ¿Quién irse al cielo sin seguir a Cristo? ¿Quién irse al cielo sin amar a Cristo? ¿Quién irse al cielo sin consagrar a Cristo? No, mi hermano, eso no es posible. Necesitamos entonces vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En esta época la gracia se ha malbaratado. Cantantes quieren recibir la gracia de Dios y ser salvos, pero continuaron cantándole al mundo. La gracia en la que se sustentan su cristianismo no es la gracia cara, es una gracia malbaratada. La gracia barata no tiene compasión de las personas. Eventualmente las llevará al infierno. Eventualmente las morderá como una serpiente y llevará a las personas al infierno. Muchos tuvieron conocimiento de Dios en su mente, mas no en su corazón. La gracia barata cierra el camino que lleva a Cristo y abre el camino de la tolerancia del pecado. La gracia barata endurece el corazón para que no se obedezca la palabra de Dios. El que sigue a Cristo, sin duda, hemos sido transformados por Dios. Es por la gracia de Dios que estamos aquí, aleluya. Primera de Corintios capítulo 15, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. En las congregaciones en los Estados Unidos de América y más allá hay muchos miembros de la iglesia, pero pocos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no tienes intención de mover tus pies. La gracia clara pide de nosotros cambios.
como Pedro cambió, dejó sus redes para seguir a Cristo. Mateo dejó el banco de los tributos públicos para seguir a Cristo. Zaqueo bajó del árbol sicómoro para seguir a Cristo. Somos llamados a seguir a Cristo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El Señor está llamando a la iglesia de esta época, está llamando a la iglesia en este lugar a esforzarnos en esa gracia, porque Cristo ya viene por nosotros. La trompeta está a punto de sonar.